Suerte. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a este quinto día de el Legal AI Week. Y esta sesión es una sesión muy especial porque tenemos con nosotros a una grande. Recuerden su nombre, yo estoy seguro de lo que digo. Ella la van a ver cada vez más y más. Es una verdadera genio, alguien a que queremos mucho desde Logic y que admiramos y tenemos mucho respeto por ella. Dani Sánchez, bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos y todas? Qué gusto saludarles y es un honor estar aquí, Ricardo. Tú sabes que todo el respeto y la admiración es mutua. Dani, la conocemos desde hace ya un par de años. Tuvimos la suerte de coincidir aquí en el Silicon Valley. Ella estudió en Stanford su maestría. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu journey. Eres una persona muy especial, de verdad. Si no la siguen, aparte de ser un articulista increíble, tiene una presencia muy importante en redes. Es una legal wizard, como tal en redes sociales, particularmente tu red social favorita, creo que es X o Twitter. Cuéntanos un poquito de ti, quién es Dani Sánchez, para quien no te conozca. Híjole, pues esa pregunta siempre me intimida un poquito porque yo siento que precisamente en este tipo de espacios que organiza Logic siempre está reunida las personas más brillantes alrededor del derecho. Entonces, pues primero decir que lo que sea mi perfil no se compara a lo que seguramente tenemos por aquí. Por eso para mí va a ser fundamental a través de esta conversación que sí sea bilateral, que me platiquen, que me pregunten, que me hagan comentarios, que vayamos desentrañando las perspectivas jurídicas con las tecnológicas, porque pues nada es y no es nutritivo si no estamos las dos partes conjugándonos, ¿no? Yo pues nací, crecí aquí en Guadalajara, estudié Derecho en el ITESO y desde muy chiquita me empezó a picar la lombricita de la eficacia tecnológica porque en mi familia todos son ingenieros e ingenieras y yo fui la oveja negra que estudió Derecho. Y cuando me tocó hacer mis prácticas en los juzgados locales de aquí de Jalisco, yo decía, es que no puede ser, o sea, cuando veía cómo reciben las promociones en una agenda, ¿no? Y la vida de la libreta de colores distintos y cómo vendían los espacios porque el que es primero en tiempo es primero en derecho, pues yo decía, bueno, es que ni siquiera se necesita inteligencia artificial, ni siquiera se necesita blockchain, o sea, esto se puede resolver con el más mínimo Excel, ¿no? Entonces, como que me empezó a interesar la automatización y la burocracia y la eficacia gubernamental desde muy temprano. Eventualmente, y a través de algunos problemas que tuve junto con mi socio en la administración pública, decidimos fundar una compañía que se llama Intelex. Intelex lo que hace es desarrollo de software para problemas jurídicos. Combatimos la corrupción a través de trazabilidad. Usamos blockchain, OCR en documentos públicos y diferentes tecnologías para dar trazabilidad y seguimiento. Y bueno, que nuestros recursos vayan a donde tienen que ir y que las cosas sean más eficientes, ¿no? Cerrándole la brecha a las oportunidades de corrupción. Eventualmente me fui a hacer mi maestría en Derecho y Tecnología a Stanford Law. La pasé súper bien, justo ahí fue donde conocí a Richard y empecé a meterme cada vez más en temas de desarrollo de software, no necesariamente para temas públicos, como es lo que más me gusta, pero también he estado en proyectos, incluso asesorando con Logic en temas de derecho privado y desarrollo de software. Obvio, si tienen preguntas o lo que sea, estoy aquí para ustedes y contestarles, pero yo creo que no me gustaría hablar muchísimo de mí, sino más bien de lo que venimos a platicar hoy, que es de eficacia constitucional y Estado. Perfecto. Dani, yo sé que esta plática y parecidas las has dado en diferentes foros, que es un tema que te apasiona. Cuéntanos un poquito también, por favor, un poco tu journey desde la parte de emprendimiento. Sé que tienes una startup, que se dedica a hacer un poquito como eficiencia tecnológica para notarios en Jalisco y poco a poco estás viendo más estados que puedan hacer lo mismo. Entonces, cuéntanos un poquito de ese emprendimiento, porque también eres no solamente una gran técnica, sino también emprendedora en la parte de Legal Tech. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, claro, pues gracias por el espacio. No sé si tenemos notarias, notarios aquí conectados hoy o gente que trabaje en notaría, pero si estás en notaría en Jalisco, ya el 93% de las notarías utilizan el sistema, ya hay 160,000 testimonios circulando en Jalisco trazados con el sistema que tiene hashes de blockchain para proteger cada uno de los testimonios. Y bueno, para hablarlo como en términos un poquito más sencillos, lo que nosotros hacemos es que trazamos la vida del papel de forma tecnológica. Entonces, los notarios en México todavía siguen muy aferrados a elementos análogos, hológrafos de protección y seguridad y de acreditación de los actos públicos. Esos elementos análogos son el papel.
Entonces, cuando llegaron con nosotros con el problema de que el papel obviamente se roba, se extrae, se plagia y muchos actos apócrifos llegan a bancos, llegan a instituciones financieras, llegan a manos de otros civiles, teníamos un problema grande, era cómo resuelves el problema de se siguen plagiando los papeles, cómo integras elementos de seguridad tecnológica en elementos hológrafos tradicionales de seguridad y trazabilidad. Todo lo que nosotros hicimos fue diseñar un sistema que a través de hashes de blockchain va trazando la vida del papel desde que se imprime en la imprenta, en los proveedores de imprenta del Colegio de Notarios, hasta el momento en el que nace jurídicamente el acto sobre el papel. Hay dos QRs, el QR de arriba, que es el pequeño, si tienen un testimonio de los últimos 2 años lo tendrá, narra la vida del papel, literal estamos narrando desde el momento en el que se hace la solicitud de papel desde la notaría, y hasta el momento en el que el papel se entrega en la notaría para evaluar la cadena de custodia en caso de que se robe el papel, sabemos quién tiene liability. Después, cuando nace el acto jurídico, sabemos la vida del acto jurídico también está embebida dentro de ese segundo QR. Entonces, si es un poder, sabemos en qué momento se revocó. Si hay una escritura posterior que revoca ese testimonio, ese poder, entonces nosotros sabemos en qué momento se revocó. Y bueno, más o menos de eso va, y la idea es seguirnos expandiendo a otros estados y a otros países de derecho civil que tengan notarios. Obviamente el sistema pues va empezando, hemos tenido muchos tropezones, caídas. Obviamente si hay notarios, notarias aquí o gente que trabaja en notaría, pues tendrán mucho feedback que darme y siempre es muy bien recibido, pero más o menos de eso va. Y la verdad es que ya hemos logrado detectar algunos esquemas de corrupción grandes junto con el registro público de la propiedad del comercio. Estamos orgullosos de lo que se está logrando y pues seguir adelante. Dani, muchas gracias por este preámbulo y ahora sí, todos tuyos. Por favor, ilústranos. Gracias. Hola a todas, todos, bienvenidas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Por favor, insisto muchísimo. Interrúmpanme, platíquenme, díganme sus comentarios, prendan su cámara, hay que debatir, hay que platicarlo. No me gusta hablar sola, lo que menos quiero es tenerlos aquí 45 minutos aburriéndolos. Entonces, les voy a platicar algunos conceptos que son medio complejos y también otros que son medio difíciles de tratar. Entonces, por favor, interrúmpanme cada vez que les quede una duda. Yo estoy aquí para enseñarles, para transmitirles un poquito de lo que sé y lo que me apasiona. Cuando no entiendan, díganmelo. Yo les voy a hablar sobre eficacia y estado. El título me lo inventé porque creí que sonaba como Weary y ahí les va. Primero me gustaría empezar por desmitificar uno de los problemas más grandes que hay con la inteligencia artificial de hoy. Hay una diferencia fundamental entre lo que es la inteligencia artificial y lo que es un sistema experto. Un sistema experto es un sistema que usa una cantidad de datos absurda, una cantidad de datos que ninguno de nosotros podría ser capaz de computar, ni siquiera todos nosotros juntos en un mismo cuarto, con la velocidad que un sistema experto lo hace. Una inteligencia artificial hace exactamente lo mismo, pero aprende a resolver de la forma que él o ella o el sistema entienda que es la forma más eficiente de resolver. Entonces, si la meta para un sistema experto y para una inteligencia artificial es caminar de donde están ustedes en este momento a la puerta de la habitación, un sistema experto va a esperar a que tú le digas exactamente cómo lo va a hacer. ¿Qué músculos va a mover? ¿Qué pierna va a mover primero? ¿Cómo va a mover la mano? ¿Cómo va a caminar hacia allá? ¿Qué ruta va a tomar exactamente? Va a computar una cantidad de datos absurda, estúpida, gigante, inmensa, tanto que para ninguno de nosotros sería posible computar esa cantidad de datos al mismo tiempo, pero va a decidir conforme a lo que tú le digas exactamente. A diferencia de la inteligencia artificial va a hacer exactamente lo que ella decida, tomando en cuenta cuál es el parámetro de eficacia, que es llegar a la puerta. Tú nada más le dices, tú tienes que llegar a la puerta, ella va a decidir cuál es la forma más inteligente para llegar a la puerta, computando una cantidad de datos absurda. Eso nos lleva a la siguiente cuestión, la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning. La única diferencia entre estos dos conceptos es la cantidad de datos que se están trazando y procesando en el tiempo. Entonces, el Machine Learning tiene una cantidad de datos importante, pero el Deep Learning ya necesita cantidades computacionales importantísimas de procesamiento de datos. Entonces, cuando les hablen de Machine Learning y Deep Learning, la única diferencia es la cantidad de datos. Cuando les hablen de un sistema experto y de una inteligencia artificial, son cosas completamente distintas, porque la inteligencia artificial es autónoma en su aprendizaje y el sistema experto va a necesitar que le des como una receta exactamente cada uno de los pasos. Por esto también es que muchas veces se refiere a los sistemas expertos como sistemas muchísimo más seguros. Es mucho más seguro utilizar un sistema experto que utilizar una IA para ciertas cosas.
también es menos eficaz, porque muchas veces la inteligencia artificial y su desarrollo de aprendizaje autónomo llega a conclusiones que nosotros como humanos jamás hubiéramos alcanzado a computar. Entonces, ahí están las dos diferencias. Es importante que las tengamos a la mano para que cuando nos hablen de sistemas algorítmicos de proyección, sepamos exactamente de qué se nos está hablando y cuáles son las diferencias entre ambos, ¿no? El sistema experto es supervisado y controlado y la inteligencia artificial tiene un aprendizaje autónomo. Ahora vamos a hablar un poquito de los mitos. Me gusta mucho empezar con este slide porque quiero preguntarles a ustedes como qué cosas les dan miedo de la inteligencia artificial. Entonces, si me quieren platicar, me encantaría escucharlos. Alguien de ustedes, Mauricio, Omar, Lucy, Emma, Jessica, Gloria, platíquenme qué cosas les dan miedo de la IA o qué mitos han escuchado, qué cosas no saben si es un mito o no. Venga, sin miedo, chavos, de verdad. Te preguntan, bueno, te comenta Laura no poderla detener. No poderla detener. Acá, va a reemplazar ciertos trabajos. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más han escuchado? No había visto que lo estaban poniendo acá en el chat. Podemos ir empezando con esos dos. La idea de esto de no poderla detener, Laura Angélica, la verdad es que es muy interesante porque tiene que ver con esta misma autonomía que tienen los sistemas de inteligencia artificial. Y esto de que genere conciencia propia, que comenta Alberto, también viene de este mismo miedo. Y ahorita vamos a llegar a una analogía que va a desmitificar esto de generar conciencia propia, que realiza reproducciones ilegales violentando derechos de autor. El copyright es un tema súper interesante también. Tengo un slide hasta el final para hablar de eso por el nexo causal entre el desarrollo de IA y la explotación de material, que llega a personas con intenciones malignas. Ok, creo que como un eje común de lo que hablan varios de ustedes tiene que ver con la conciencia y con las intenciones malversadas. Em, Aquí, por ejemplo, les ponía una de las slides que tiene que ver con el libro de 1884. Si alguien tuvo el placer de leerlo, tiene que ver con este derecho de supervisión sobre los ciudadanos y cómo se explota la información a través de sistemas de inteligencia artificial para dominar las formas de pensar de las personas, ¿no? La falta de seguridad al manejar grandes bases de datos con datos personales, temas de privacidad súper importante, porque todavía no, las legislaciones de privacidad no han llegado a esos ámbitos en México. Gracias, Dulce. La manipulación de la opinión pública a través de redes sociales y fake news. Uy, el tema de Cambridge Analytica y Big Data para manipulación política, súper interesante, Jorge, muchas gracias. Em, bueno, seguimos un poquito. Algunos otros de los mitos son, por ejemplo, que vamos a ver en 20 años, 25 años, un robot androide como este que está aquí o como los que liberó Tesla hace poquito, caminando por las calles y tomando decisiones ejecutivas desde el poder constitucional. Cuando yo hablo de integración de modelos de inteligencia artificial al poder constitucional, la gente se imagina automáticamente a un robot androide sentado en Palacio de Gobierno, en Palacio Nacional, dando órdenes super maquiavélicas y siendo completamente desastroso. No va precisamente por ahí. La idea es darle eficacia a través de esta capacidad masiva de trazabilidad y computación de datos, pero es importante que siempre reconozcamos todos estos miedos que tenemos, ¿no? Em, entonces, bueno, primero hablando un poquito de los miedos para saber por dónde van sus preocupaciones, ya voy a encaminar la plática por allá. Puse lo de los Jetson, no sé si todos veían aquí los supersónicos, pero era de mis caricaturas favoritas de niña. Los supersónicos de verdad me encantaban las posibilidades que ofrecían a futuro y creo que esa siempre ha sido más o menos mi mirada con la tecnología. No ha sido una mirada de miedo, sino una mirada de admiración y de usarla con precaución y eficacia, ¿no? Ok, ahí les va la analogía de los LLMs. Esta analogía, los LLMs son modelos de lenguaje, es un tipo de modelo de inteligencia artificial. Hay muchos modelos algorítmicos de inteligencia artificial. Uno de ellos son los modelos de lenguaje o Large Language Models, que se dice LLMs. Estos LLMs son los que más usados están por la población ahorita porque hay muchos, muchos servicios en línea en este momento que los proveen. Es solamente un tipo de modelo de inteligencia artificial. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero como es el más común, me gusta mucho hacer esta analogía. Los modelos de inteligencia artificial de Large Language Models lo que hacen es que tienen un análisis predictivo de conversación, lo que significa que no entienden de qué se está hablando, pero entienden que una palabra es muy probable que vaya antes o después de cierta otra palabra y van construyendo conversaciones de esa forma.
de esa forma. Esta analogía es por Emily M. Bender, una lingüista de la Universidad de Washington, y va un poquito así. Voy a necesitar 2 voluntarios y no es que yo quiera sacarlos aquí de la zona de confort, pero nada más voy a usar aquí rápidamente a Andrea Sánchez y a Emma. Ok, Andrea y Emma no tienen que hablar si no quieren, solamente las voy a utilizar porque imagínense que ustedes dos quedan atoradas en 2 islas desiertas. Emma queda en la isla de la derecha y Andrea queda en la isla de la izquierda. Bueno, ustedes quedan atoradas ahí después de viajar algunos meses en un barco, cada una en una de las islas, no obtienen comunicación entre ustedes hasta que eventualmente descubren que hay un cable de telégrafo que une a las dos islas por debajo del mar. Este cable de telégrafo, pues de pronto lo van descubriendo, van interactuando con él. Yo sé que el cable que tengo aquí en la foto no es de telégrafo, no encontré un cable que fuera suficientemente parecido, pero imaginen que es un cable de telégrafo que va por debajo del agua, platican por ahí todos los días, ¿no? Entonces, Andrea le dice a Emma, oye, buenos días, Emma, ¿ya viste el sol? Hoy amaneció súper bonito, súper brillante. Emma contesta, sí, está súper bonito y ya viste los cocos que hay en las palmeras, sí, padrísimo. Oye, ¿y qué tal el horizonte? ¿Y qué tal el mar? ¿Te acuerdas cuando vivíamos en Inglaterra, digamos, en Oxford y comíamos nieve? Sí. Y hablan de cosas todo el día y tienen muchísimas conversaciones. De a poco, un pulpo súper inteligente y súper dotado que está aquí, lo puse y me parece muy bonito. Recordarles como nota al pie que los pulpos son súper inteligentes, entonces si pueden dejar de comer pulpo, por favor háganlo. Tienen muchísima empatía. Y el pulpo se da cuenta de que existe una conversación entre estas dos personas a través del cable de telégrafo. Y se conecta al cable de telégrafo y empieza a escuchar, leer, analizar las conversaciones. Y escucha que el sol sale todas las mañanas, y escucha que la nieve la comían en Oxford y es rica, y escucha que de las palmeras vienen los cocos, y escucha que el horizonte se ve al fondo del panorama. También escucha que la arena a veces está caliente y a veces está fría, que la luna sale de noche. Escucha todo lo que ellas se comentan. ¿El pulpo ha visto alguna vez el sol de frente? No. ¿Sabe qué es el sol? No, no sabe qué es el sol. ¿Sabe qué es el horizonte? No entiende qué es el horizonte. ¿Sabe qué son las nubes? Tampoco. ¿Alguna vez el pulpo ha probado la nieve? Jamás. ¿Sabe que la nieve es fría? Sí, porque lo ha escuchado, ha visto que lo comentan. ¿Sabe que la nieve se comía en Oxford? Sí. ¿Sabe que la arena se calienta con el sol? Sí. Entonces empieza a hacer una predicción con una inteligencia suprema de lo que van a decir una hacia la otra, eventualmente, de escuchar tanto sus conversaciones, ¿no? Acuérdense que esto es una analogía. Eventualmente una de las dos personas, la analogía real es que se muere, pero no las quiero matar ni a Emma ni a Andrea, entonces digamos que una de las dos personas es rescatada. Esta persona rescatada agarra un barco, se va a la tierra con las demás personas y se olvida por completo de la otra persona. Digamos que Emma es rescatada y Andrea se queda. Perdón, Andrea. Entonces Andrea se queda en la isla y empieza a mandar señales de telégrafo hacia Emma. Y Emma no contesta. No contesta los primeros 2 días. Y al tercer día el pulpo se da cuenta que, pues Emma no está contestando. ¿Y qué hace? Empieza a contestar. Y Andrea no se da cuenta que el pulpo es un pulpo y que no es Emma, de la capacidad tan grande que tuvo de predecir lo que Emma hubiera contestado a las cosas, a los inputs que le da Andrea. Entonces, aquí llegamos a un desglose básico de cómo funcionan los LLMs y de hecho toda la inteligencia artificial y todos los sistemas computacionales. Existe un input en interacción, que es la información que tú le metes, un proceso de datos, que es la caja negra que está por detrás. Este efecto caja negra lo vamos a abordar ahorita. Y un output, que es lo que contesta el pulpo, lo que te tira el sistema experto o lo que te tira la inteligencia artificial o el modelo de lenguaje en este caso, después de haber analizado tu input. Esto, el hecho de que Andrea no se dé cuenta de que el pulpo es pulpo y no es Emma, es lo que se conoce como el test de Turing. El test de Turing es aquella posición que sostiene que si una persona no se puede dar cuenta que está hablando con una computadora o con un humano y cree que la computadora es un humano en efecto, entonces la inteligencia artificial ha pasado el test de Turing. Y pasar el test de Turing era una de las pruebas más importantes en materia de inteligencia artificial en los... Bueno, el test de Turing lo desarrolló Alan Turing después de desencriptar el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Habrán visto todos la película, súper interesante. Después fue haciendo más estudios en computación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el test de Turing, después de su posicionamiento, se volvió uno de los estándares más importantes en materia de desarrollo de IAs. Si pasas el test de Turing, entonces has logrado
posicionarte mucho mejor que todos los demás desarrolladores, ¿no? Más o menos así funciona en el LLM. Es importante que siempre que interactuamos con ellos nos sepamos, y volviendo al tema de la conciencia, porque ya tocamos temas filosóficos que de pronto ustedes sabrán mucho mejor que yo, y me gustaría, si alguien quiere comentar sobre eso, por favor que me interrumpa y lo haga. Pero la conciencia para mí tiene que ver, y para Emily Bender como lingüista, con la significación que le damos a los conceptos de los que hablamos. Tú eres consciente de lo que hablas cuando puedes relacionarlo prácticamente con experiencias. Cuando tienes experiencias específicas que te recuerdan a los conceptos de los que estás hablando. Si tú hablas del sol con un amigo, sabes perfectamente cómo es el sol, lo que se siente el sol. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque mientras no logremos esa capacidad, no sería lo ideal soltarles a las inteligencias artificiales temas de decisión a un nivel de abstracción tan amplio que estuvieran sustituyendo las experiencias empíricas de los humanos. Eh, lo ideal sería que empecemos con modelos de análisis de datos para sugerir, oye, Poder Ejecutivo, yo te sugiero que utilices tus fondos en esto porque en el pasado hemos analizado todas estas cantidades de datos y sabemos que funciona mejor que le metas dinero a la educación a que le metas dinero al ejército, ¿no? Ahí es en donde yo propongo que utilicemos la inteligencia artificial en gobierno. Ahora, cuando hablamos de LLMs, y es de lo que más deben estar hablando ustedes como estudiantes de derecho, como abogadas, abogados, profesionistas del derecho, cuando hablan de LLMs muchas veces se van a salir estos dos conceptitos, que es muy importante que los tengan aquí a la punta de la lengua para cuando alguien se los mencione. El hit degree y la alucinación. El hit degree es que si en este momento todos abriéramos, de hecho vamos a hacerlo para que vean, todos en este momento abran en su computadora ChatGPT. En este momento vamos a abrirlo y vamos a ponerle todos exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a ponerle, hola chat, buenos días. Todos escríbanlo exactamente como yo lo puse. Ninguna coma más, ninguna coma menos, el acento en días, el punto final. Cuando lo hayan hecho, hola chat, buenos días, H mayúscula, coma entre chat y coma después de chat, buenos días, punto final. Mandan el comando, ese es mi input. Lo que pasó en este momento fue que hubo una caja negra, un efecto de análisis por detrás, y el output es lo que me está entregando en este momento. Hola Dani, buenos días, ¿en qué puedo ayudarte hoy? A todos, a todas las personas que estamos en este chat o en este Zoom, nos va a contestar cosas distintas. Si alguien quiere platicarnos qué les contestó, ponerlo ahí si pueden ponerlo aquí en el chat sería buenísimo para que los demás vean. Hola Art, buenos días, ¿cómo estás? Idéntica la respuesta. Pati García tuvo la misma que yo. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Se dan cuenta que en su mayoría todos tenemos respuestas distintas. Esto se llama el porcentaje de calor. Los, los modelos de lenguaje, que son los con los que interactuamos normalmente de la inteligencia artificial nosotros, están programados para tener un porcentaje de calor alto. Esto significa que las respuestas varían entre usuarios. Esto lo hacen para generar originalidad, literalmente por un modelo de negocios, por una meta de mercado. Pero en realidad esto también genera muchos problemas, porque cuando, por ejemplo, se hacían los estudios, no sé si se acuerdan que hubo una demanda del New York Times a OpenAI porque decían que ChatGPT les estaba copiando los artículos al pie de la letra. Bueno, una de las pruebas que la parte actora trató de presentar ante el tribunal fue un input que tenía el abogado dentro de su computadora y que le respondía el artículo completo. Entonces, lo que hizo la gente de OpenAI en el deposition para defenderse fue, voy a poner exactamente el mismo input, y le dio una respuesta completamente distinta. ¿Qué pasó ahí? Entonces el juez le desacreditó un poquito el argumento. Al final sí ganó el New York Times por otros argumentos, pero ese argumento quedó volando, porque en realidad a todos nos va a contestar cosas distintas. Eso hay que tenerlo siempre claro para que no tengamos la percepción de que si tú y tu amigo en China que tiene otra dirección IP va a preguntar algo, les va a contestar lo mismo. Eso no es cierto. Quizás cerca de las mismas líneas, pero no lo mismo. Y las alucinaciones. La alucinación como método de programación es fundamental para la existencia de los modelos de lenguaje. La alucinación es el motor que alimenta los modelos de lenguaje. Sin esta capacidad creativa de invención, no existiría el modelo mismo del lenguaje. El problema es cuando van over the top, cuando se exagera la alucinación. Cuando tú pones un input al modelo de lenguaje,
le estás, haz de cuenta, dando una orden. Y su programación inicial es contéstale todo al usuario. Cualquier cosa que te pregunte, se la vas a contestar, no importa lo que te pregunte. Su meta primera es esa y sus herramientas son la alucinación y la capacidad enorme y la alimentación enorme de datos que tiene por detrás. Si su meta es contestarte sea lo que sea, con toda seguridad va a inventar. Por eso es muy importante hacer contextualización mientras preguntas. Cuando haces input engineering, que es la ingeniería de inputs, cuando le estás escribiendo algo a los modelos de lenguaje, hay que contextualizar lo más posible y pedirle, si no tienes información fidedigna, si no tienes información legítima, si no me puedes apuntar a códigos específicos, si no me puedes apuntar a artículos específicos de fuentes fidedignas, no contestes. Hay que decirle eso, hay que ser muy explícitos con eso, porque si no, va a inventar. Como ya ha pasado muchas veces en tribunales en Colombia, en México y en Estados Unidos, que se presentan demandas con jurisprudencia completamente ficticia, porque un abogado, una abogada inteligente, se metió a ChatGPT y le dijo, oye, por favor, dame jurisprudencia sobre un caso que va así, 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 y quiero resolver en este sentido. Y se inventan unas jurisprudencias que tienen toda la apariencia de legitimidad, toda la apariencia de eficacia y de entereza, pero en realidad son completamente falsas. ¿Por qué? Porque el pulpo no sabe qué es real y qué es falso. El pulpo no sabe qué es un tribunal. El pulpo no está conectado únicamente a las bases de datos de los organismos jurisdiccionales. Está conectado a miles y millones de bases de datos. Está siendo alimentado por miles y millones de bases de datos. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos dos factores, el hit degree y el porcentaje de alucinación. Y si tienen preguntas, por favor, interrúmpanme. Por aquí creo que las puedo ver. Estoy tratando aquí. Aquí. Cierto, a mí me pasaba mucho al inicio, pero he ido aprendiendo cómo dirigirme a ella. Sí, muy bien, con solicitudes de información. Es muy importante, Patti, tienes razón. O sea, es importante que vayamos haciendo la contextualización y la dirección de nuestros inputs. Hay, de hecho, carreras completas que se llaman Input Engineering para interactuar con inteligencias artificiales, entre ellos los modelos de lenguaje. Y llegamos a una de las partes más locas de esta plática que a mí me fascina. Este, cuando se entrena a una inteligencia artificial, lo que se hace es que se le conecta a millones y millones y millones de bases de datos. Se scrapea, que es la forma coloquial de decir que se leen y se analizan y se extrae información y se generan conexiones neuronales en las redes neuronales. Información de miles y miles y miles de repositorios. Aquí es donde entra un poquito el tema del copyright. Estoy completamente segura que Microsoft en OpenAI y que Microsoft en sus otros desarrollos de modelos de IA, que Google, que todos los demás que están generando IAs en este momento, incluso el Tesla Chatbot, todos estos están scrapeando información de forma ilegal constantemente. ¿Por qué? Porque la ganancia en el modelo de negocios sigue siendo muchísimo más grande que cualquier tipo de multa que les puedan poner. Empezando porque para comprobar la multa tienes que comprobar, y todos somos abogadas, abogados aquí, creo, un nexo causal. Para comprobar un nexo causal tendrías que desnudar el algoritmo de OpenAI, por ejemplo, el algoritmo de ChatGPT, y detectar exactamente en qué momento scrapeó la información de tu sitio web con información protegida en copyright y cómo esa información se replica de forma similar al punto de confusión en tu respuesta de ChatGPT. Primero, OpenAI nunca va a liberar el algoritmo, eso no es copyleft, no te va a liberar el algoritmo para que lo veas, y si lo hiciera, es tan pero tan complejo, tan pero tan complejo de analizar, necesitas las mentes más expertas en ingeniería, y además, el scrapeo de datos no se da de 10 bases de datos al día, son miles y millones de bases de datos cada 2 horas, ¿no? Les estoy hablando que sería virtualmente imposible hacer el nexo causal entre el robo de datos copyrighteados o protegidos por derechos de autor y la información que te escupe una inteligencia artificial. Por eso en este momento siguen scrapeando información y alimentándose no solamente de información de texto, o sea, ya Gemini tiene un desarrollador de videos, OpenAI también tiene un desarrollador de videos, Gemini lo tiene, todas estas imágenes que se producen no solamente están scrapeando texto, están scrapeando películas, están scrapeando videos en YouTube, están scrapeando Facebook, están scrapeando la Deep Web. Y esto me lleva a una anécdota un poco desagradable, pero cuando estaba estudiando en Stanford la materia de, se llamaba legitimidad y fake news, nos dio una de las clases la directora de Safety, de Trust and Safety de Netflix, nos dio una de las clases y nos dijo, uno de nuestros problemas más grandes cuando estamos tratando de desarrollar
generación de inteligencia artificial de videos automática es que en el momento en el que le pedimos que dibuje o que presente una mujer, la dibuja y la presenta desnuda. Porque la mayor cantidad de datos visuales de mujeres que hay en Internet son mujeres desnudas por la pornografía. Entonces ella nos decía, tenemos que literalmente aplicar códigos y capas de códigos para que cuando nosotros le pidamos, por favor, dibuja a una mujer jugando tenis, por favor, preséntanos una mujer haciendo una presentación para su trabajo, no la dibuje overly sexual, o sea, completamente sexualizada y desnuda, es un problema para ellos. Tienen que ponerle capa tras capa de corrección. Eso nos habla mucho de las éticas implicadas dentro de la creación de contenido en la inteligencia artificial. Para las compañías más grandes ya está siendo un problema la porquería que tenemos en Internet y de lo que se están alimentando. Creo que hay una pregunta. ¿Has escuchado el caso Compass? Claro, el caso Compass ya tiene un tiempo, era un sistema experto. Luis Arturo, hablábamos al principio de la presentación. Ahorita les contesto las otras preguntas, voy a ir una por una. Me salté a la de Marta, pero ahorita regreso. El caso Compass, como menciona Luis Arturo Humberto, tienes tres nombres, wow, Luis Arturo Humberto, Luis Arturo. El caso Compass era un caso, como menciona Luis Arturo, en donde lo que hacían eran, las fiscalías tenían un algoritmo de predicción de la capacidad de reincidir en el crimen de los imputados. Entonces la policía agarraba a un sospechoso, lo metían a procesar en fiscalía y la fiscalía, mientras estaba procesando, pasaba todos sus datos que tenían que ver con raza, dirección donde vive, escuela a la que atendió, X, Y, Z, factores, por un procesador de datos que era un sistema experto, o sea, tenía exactamente cómo resolver los pasos precisos. Y cuando resolvía, casi siempre decía, con un porcentaje alarmante de discriminación racial, que las personas negras iban a reincidir en el crimen en contraposición de las personas blancas. Decía que era muchísimo más probable que una persona de raza negra reincidiera en el crimen que una persona de raza blanca, y esto se daba por los datos con los que se alimentó. Y es cierto que las personas en Chicago, Connecticut, en diferentes partes de Estados Unidos, tienen un margen de criminalización mucho más grande cuando son de raza negra porque han sido sistemáticamente discriminadas y viven en situaciones de poder estructuradas, ¿no? O sea, no atendieron a las mejores escuelas, viven en una pobreza, X, Y, Z, eso los lleva a reincidir en el crimen. Sí es más probable que una persona negra vaya a ser criminal, no porque las personas negras sean criminales, sino porque sistemáticamente en la sociedad les discriminamos de esa forma. El sistema Compass eventualmente causó tanto ruido y tanto problema que tuvo que ser destituido como uso cotidiano en las fiscalías. Gracias, Luis Arturo, es un gran ejemplo. ¿Con qué se queda la inteligencia artificial de las preguntas que yo le hago? Se queda con todo, Marta, con absolutamente todo. Cualquier sistema o intermediario de Internet, como le llamamos, que te ofrezca un servicio gratuito, en este momento se está quedando con toda tu información. E incluso si lo pagas. O sea, yo pago GPT y recomiendo que todos lo paguen. Y se están quedando con todas las informaciones, o sea, cada uno de los puntos de información que tú le das. Y no solamente la IA, Apple, Google, Facebook, todos se están quedando con tu información y de eso viven, de eso es el modelo de negocios. La información es un mismo modelo de negocios. Lo que hacen es que no dicen, esta información pertenece a Marta P. Iniestra R, sino que dicen, esta información pertenece a XY2931W y tienen 400 data points de XY2930W, pero no van a dar contigo directamente, que obviamente si ya tienes como 15 data points de Marta, eventualmente puedes desnudar su identidad, pero ellos así se escudan a nivel privacidad y leyes de privacidad. Gracias por la pregunta. Alejandra, la manera de solicitar información sería una manera de prevención desde el uso de IA para un control futuro de diversos temas y evitar riesgos y conflictos, considerándolo para un uso responsable. Sí, Alejandra, es importante la forma en la que tú generas tus preguntas para que sepas qué información le estás dando y por dónde quieres que conteste. Entonces, sí, el input engineering es fundamental para la forma en la que interactúas con este tipo de inteligencias artificiales. Muchas gracias a los tres por sus preguntas. Seguimos. Ya hablamos un poquito de cómo se entrenan las inteligencias artificiales. Una de las formas más novedosas de entrenar una inteligencia artificial para saltar el problema del pulpo, que el pulpo no entiende qué es el sol, no entiende qué son los cocos, no los ha probado, no ha interactuado sensorialmente con ellos, es desarrollar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial a través de los organoides.
¿Qué son los organoides? Es un tema súper Frankenstein, que a mí me encanta y está súper interesante. Cuando viví en Stanford, me hice novia de una chava que estaba desarrollando organoides en el laboratorio, específicamente para el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Y qué hacen estos organoides? Un organoide es que hace como 15 años un biólogo, un químico biólogo, logró generar una célula ficticia, literal, desde cero. Y estas células, bueno, te extraen una célula madre y esas células lo que hacen es que las reprograman para que crean que son una célula madre. Te extraen, haz de cuenta, una célula de tu piel y la reprograman para que crea que es desde cero una célula, como una célula madre lista para programarse para ser el tipo de célula que quiera ser. Entonces lo que hacen es que estas células las empiezan a reproducir entre ellas, crean literal un bulto de células así, que se ve como un bulto de células cada vez más grande, o sea, se empiezan a ver como tejidos de piel real de humano y las programan para hacer ojos, las programan para hacer cerebros, las programan para hacer piel, para hacer pulmones. Los organoides generalmente se usan para generar como cerrar cortadas para ponerle arterias a los corazones, para temas de salud directa, biológicos. Pero en este momento ya hay exploración en laboratorios como Stanford, Harvard, Yale, en donde se está buscando que estos organoides entrenen inteligencias artificiales desde la interacción. Entonces, un organoide con ojos va a poder literalmente ver el mundo alrededor de él y aprender a través de la experiencia, o sea, del empirismo. Entonces las inteligencias artificiales van a tener la capacidad eventualmente de aprender como lo hicimos nosotros, como los humanos, y ya no estaremos hablando de una inteligencia sintética, una inteligencia a base de silicio. Estaremos hablando de una inteligencia a base de carbono como nosotros. Y las implicaciones éticas de esto son enormes. ¿Qué derechos tiene que tener un organoide cuando está entrenado y usado solamente para enseñar a una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, a mí eso me apasiona, es un tema que se los dejo ahí como para que lo mastiquen, me parece súper interesante. Hay muchos videos de esto para que los vean. Ahora sí vamos a meternos a temas que sí entendemos, que seguramente entienden ustedes mucho más que yo, temas de derecho. Cuando todos nosotros llevamos las materias de derecho administrativo al principio, ay caray, nos enseñaron un temita que se llama la discrecionalidad constitucional, que es la facultad que tiene el ordenamiento jurídico para darle a un juez o un funcionario público que tome decisiones sin que tenga que explicarlas del todo, ¿no? O sea, que sean un poquito oscuras, que cuando la ley no sea completamente clara y no exista positivismo jurídico específico, entonces el funcionario público, el juez, tiene la capacidad de, bueno, yo voy a decidir entre las líneas, ¿no? Eh, Siempre va a existir en los sistemas presidencialistas, como el que vivimos, el sistema neopresidencialista moderno, del constitucionalismo moderno mexicano, o el gringo, por ejemplo, que es un excelente ejemplo ahorita, o el colombiano, o el argentino, o el alemán, un interés político profundo. Siempre va a haber un interés político electoral profundísimo. Y esto nos deja a la merced de las mareas políticas de interpretación de las leyes, porque cualquier ley, por más específica que parezca, puede ser sujeta a revisión de transparencia y revisión de especificidad para que se interprete como quieran. Y uno de los ejemplos más importantes que nos acaba de pasar fue cuando se proponía en una de las leyes que Morena propuso hace poco que la nulidad constitucional se diera cuando no se alcanzara, a ver, cuando se proponía, se estudiaba la nulidad constitucional en la Suprema Corte, que si no alcanzaba una mayoría calificada, entonces se tratara como cosa juzgada y se declarara que la ley era legítima de pleno derecho y se podía aplicar para siempre sin volverse a estudiar. Esto implicaba, lógicamente, que la minoría tenía más fuerza que la mayoría. Obviamente eso se tumbó eventualmente, o sea, los constitucionalistas aquí se sabrán la historia mejor que yo, pero esa lógica, o sea, un niño de 15 años, un niño de 14, 12 años, te puede decir que no tenía ningún sentido, ni pies ni cabeza. Ahora, eso se tiró para atrás, pero a través de un sistema experto de una inteligencia artificial, esa lógica ni siquiera hubiera podido permitirse presentarse como ley. Todo eso basado en la discrecionalidad constitucional. Y yo creo que desde la tecnología podemos poner estos controles para que este tipo de nonsense no pase ni siquiera como propuesta legal. ¿Qué modelos nos sirven específicamente, después de todos los que hablamos, de todos los que hemos platicado? Nos sirven modelos de predicción analítica con aprendizaje autónomo, porque nosotros no somos capaces de atar cabos que la inteligencia artificial sí es capaz de atar cabos,
y supervisión cercana de la información que se alimenta. Si tú vas, por ejemplo, a desarrollar un sistema de inteligencia artificial que prediga cuáles son las mejores formas de distribuir el erario público en el siguiente ejercicio de egresos, entonces, para ese presupuesto de egresos específico, hay que tener un control masivo y supervisión precisa de cuál es la información que se está alimentando. Si estamos alimentando todos los presupuestos de egresos de la historia constitucional legítima de México, si estamos alimentando los presupuestos de egreso de todos los países en Latinoamérica, si nos estamos alineando a un eje occidental u oriental, todo eso hay que tener una supervisión específica para detectar también tendencias ideológicas y de poder. Y la supervisión cercana de la representación axiológica. Y seguro los dejé como, ¿qué carajos es la representación axiológica? Y yo sé que suena muy difícil, pero vamos a entrar un poquitito a matemáticas. De verdad, no, de verdad yo les digo, yo reprobé matemáticas 10 veces en mi vida, me fui a extra, o sea, no está tan difícil de entender. Estoy leyendo este libro que tengo aquí, de hecho, se llama Why Machines Learn, de Anila Nansamawami, y se los recomiendo muchísimo porque está muy fácil de leer. ¿Ustedes alcanzan a ver mi cursor? Richard, ¿ves mi cursor cuando lo muevo? Sí, perfecto. Bueno, esto es un algoritmo basiquísimo de cómo funciona una inteligencia artificial, ¿ok? Para que no les cuenten, así es como se ve en matemática pura. ¿Qué significa esto? Que el dato x1 se va a multiplicar por el valor, W significa weight o valor, 1. El dato x2 se va a multiplicar por el peso, weight, 2. El valor 3 se va a multiplicar por el peso 3 y así, 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 y se van sumando para dar el valor específico que tiene un concepto. Entonces, digamos que estamos evaluando la validación de una casa en el mercado inmobiliario. ¿Qué tan importante es una casa en el mercado inmobiliario? Ese mercado inmobiliario, entonces, va a considerar el peso 1 con la cantidad de cuartos. Entonces, la cantidad de cuartos, que es el dato X1, la casa tiene 5 cuartos y el peso que le vamos a otorgar a los 5 cuartos es 2. La casa tiene una ubicación muy cercana a tal plaza o centro comercial que es muy importante, que le da un valor de 3 y ese valor de 3 de cercanía se va a multiplicar por 5 porque es muy importante estar bien posicionado en México. Y así, y así, y así seguimos, ¿no? Le asignamos un valor que es un axioma, un orden axiológico a cada uno de los espacios o puntos específicos o data points que son relevantes para considerar algo. Tú tienes que hacer, como un buen programador de inteligencia artificial, un análisis continuo de los weights de este W. Estas W son fundamentales porque si tú le otorgas, por ejemplo, un peso muchísimo más alto a un concepto que no es tan importante, te va a salir un número que no tiene nada de sentido y ese número se va a considerar para las respuestas, para los outputs que te dé la inteligencia artificial. Entonces, cuando yo hablo acá atrás de representación axiológica, me refiero a que los axiomas, a que el estudio axiológico de una inteligencia artificial tiene que hacerse con cercanía del programador y de las personas detrás del sistema, para que los pesos asignados a específicas características no se sobrepasen. Por ejemplo, en el sistema Compass, lo que se hacía es que se le asignaba un peso altísimo al hecho de que la persona era negra. Entonces, el hecho de que la persona, el concepto X1, persona tipo de raza, negra, blanca, asiática, latina, no sé qué, si es negra, entonces tiene una W1 que se multiplica por 70, ¿no? Y lo que hacía eso es que nos daba datos que se sesgaban hacia cierto punto racial. Hay que estar haciendo un control de datos constante y así es como se manejan los axiomas detrás de la inteligencia artificial y cómo se puede llegar a discriminaciones algorítmicas. Dejen checar si tengo alguna pregunta. No, no puedo ver el... No, Ah, Dani, por ahorita no. muy bien. Muy bien. Ahora, la IA va a automatizar completamente alrededor del 19% de las tareas que tradicionalmente realizan gerentes y ejecutivos para el año 2027. Esto según McKinsey. Para el 2030, el 9% del consumo de energía global se va a utilizar en inteligencia artificial. Por ejemplo, Microsoft ya reactivó una planta nuclear que se llama Three Mile Island. La reactivó solamente para explotación de inteligencia artificial. ¿Importa realmente el nivel de aceptación cuando hay resultados óptimos? ¿Qué pasa con el gobierno en México? ¿Qué pasa con el gobierno en diferentes lados? Hay un factor performático durísimo, pero durísimo. ¿No? A los mexicanos nos gusta ver
y a todos los ciudadanos del mundo. Nos gusta ver el copete de Peña Nieto y su vino blanco y a Calderón vestido de militar y a Noroña haciendo una tómbola. La forma en que llevamos el gobierno en el Estado constitucional moderno no es la forma más eficiente, pero es la forma más performática porque eso sirve a los poderes y sirve a la política electoral. Hace poco, en aras de esta mal llamada reforma judicial, Noroña llevó a cabo una tómbola en el Senado para elegir a los puestos que se iban a someter eventualmente a votación como magistrados y jueces del Poder Judicial de México. En esta tómbola, las pelotas se caían al piso. Las señoras no sabían cómo hacerlo, las otras senadoras estaban confundidas. Noroña tuvo que explicar unas 7 veces el procedimiento y la gente no le entendía. Fue, haz de cuenta, un debacle, una vergüenza. Yo prendí el canal del Congreso ese día y me preguntaba como, es que sería 1000 veces más fácil usar un algoritmo de randomness natural para seleccionar a los perfiles que se van a someter a votación. Si ya lo vamos a hacer, pues hay que hacerlo bien. Pero yo también pensaba, bueno, es que eso existe y ellos no son tontos, no están completamente alejados de la vida tecnológica. Este factor performático existe y es primitivo porque somos primates. Nos gusta lo primitivo, le damos mucho valor a este tipo de shows políticos, a este tipo de presentaciones políticas. Eh, entonces, lo que yo especulo, vi una manita arriba, gracias, en el chat. Lo que yo especulo que va a pasar, eh, y bueno, es político porque nos da sentido de pertenencia, nos sentimos parte de una tribu, los trajes, los edificios altos, los aplausos, los colores, todo esto es parte constituyente de nuestro ADN político. Necesitamos verlo para sentirnos bien. Entonces, esto no es una historia nueva y ya nos ha pasado antes. ¿A dónde vamos a parar o qué es lo que va a pasar? Yo creo y especulo que va a haber una ruptura, como ha habido antes entre la jefatura de Estado y jefatura de gobierno en otros sistemas constitucionales, va a haber una ruptura también en los sistemas constitucionales presidencialistas modernos y otros sistemas entre quién va a hacer la chamba. ¿A quién le podemos confiar realmente la eficacia del Estado, el control, la trazabilidad, que las cosas salgan bien y que salgan rápido? Versus quién va a ir a saludar jefes de Estado, quién se va a sentar a tomar el vino, quién se va a vestir de militar, quién se va a peinar con el copete así, quién nos va a dar performance y show. Esta ruptura constitucional yo creo que sucederá antes de lo que creemos. Va a haber una ruptura fuerte y rápida, como ha pasado antes. Ah, mira, me tardé 47 minutos, perdón, pero estoy lista para cotorrear, escuchar sus preguntas, comentarios, estoy a sus órdenes, de verdad. Aquí les dejé también mi mail por si quieren cotorrear de algo más, también mis redes sociales. Y también, si no hay ninguna pregunta, tengo otros talking points acá que casi siempre son importantes y que a la gente le interesa, que es como Modern Surveillance Law, que son la información que te pueden extraer de tus redes sociales y así por ley en Estados Unidos, y Copyright and AI. Pero mientras tanto, sí me gustaría escucharlos y demás. Adelante, si alguien quiere, en esta ocasión vamos a permitir que puedan abrir micrófonos si es que quieren plantear pregunta. Entonces, nada más levanten la manita, y con muchísimo gusto les daremos el uso de la voz en caso de que quieran hacerlo. Y si no, pues yo te diría, me encanta que tengas estos puntos adicionales que son súper interesantes. Coincido, a Ariel le interesan los talking points. Te pregunta el licenciado Zafra que si consideras que habrá un cambio drástico en la forma de hacer política. Sí, o sea, creo que eso es a un tema muy bueno para especular con unos vinitos entre todos, pero sí creo que la forma en la que se hace la política electoral va a cambiar. La política como la vida en la polis y la inversión de las personas y los factores de la ciudad en temas que son relevantes para su individualidad, eso seguirá haciéndose de la misma forma, ¿no? Se va a exigir de la misma forma, se va a trazar de la misma forma, pero sí creo que en la política electoral, de cómo se llega a los puestos, digo, por favor, ya, que estos tipos que se lanzan a cada rato a candidaturas y demás, pues que ya se enfoquen en lo performático, pues eso hacen, la verdad. Las propuestas que nos dan no tienen nada que ver con eficacia, tienen que ver con verse bonitos, decir cosas grandes que al final ni siquiera pueden lograr. Por ejemplo, pasa muchísimo que a nivel municipal, los presidentes municipales prometen cambios de agenda legislativa estatal, ¿no? O la gente que va a diputaciones locales a nivel estatal
prometen cambios enormes a nivel reglamentos municipales, ¿no? Pregunta, ¿esto traería en consecuencia un cambio drástico en la forma de gobernar? Sí, un cambio drastiquísimo en la forma de gobernar que desde mi percepción es muy positivo. Vamos a dejar que las personas que trabajan se alimenten de información tecnológica y muy bien hecha, trazable, eficaz, los perfiles académicos, la gente que sí quiere trabajar, que se ponga a chambear en el Estado, y los perfiles que son bonitos y que saben hablar, pues que se vayan a ser bonitos y saber hablar, a peinarse bonito, a saludar a otros jefes de Estado y demás. ¿Y cuál sería el papel del pueblo en esta nueva forma de gobierno? Pues a especular. Obviamente la democracia seguiría, ¿no? Tendríamos que elegir ciertos tipos de sistemas sobre otros. No se trata de eliminar la democracia representativa. Ahora, los sistemas de inteligencia artificial y los sistemas de digitalización de la democracia abren las puertas incluso a democracias directas. Que eso hay que pensarlo, ¿no? Son cosas interesantes como la capacidad de decidir sobre decisiones profundísimas del pueblo a través de votación constante, como lo hacen, por ejemplo, los cantones suizos. Es una posibilidad factible a través de la tecnología. Luis Arturo dice, sería como tipo los cantantes que se paraban a dar show, pero la voz, el canto era tras bambalina. Haz de cuenta, justo exactamente así, como mira, tú párate y da los resultados, vete bonito, que la gente te entienda, ponte a hacer tómbolas con la gente y baila y demás, pero la gente que va a chambear, que chambee. Dani, pues ya lo vemos, ¿no? Las comisiones y todos los diputados, los senadores, en la vida ellos se ponen a hacer absolutamente nada, simplemente les entregan lo que van a presentar, pero yo creo que ni siquiera lo leyeron, o sea, Exacto, y saben leer muy bien y saben hablar muy bonito, pues que sigan haciendo eso, nada más que si haya alguien ocupándose de la chamba. Es que ahorita hay un vacío enorme. Todo el mundo quiere salir en la tele, todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere platicar y cotorrear y hablar del presupuesto, pero ¿quién está chambeando, hombre? O sea, tenemos el país abandonado, pues, o sea, al oye, ejército Dani, de las calles, dime. ¿tú tienes la posibilidad de haber visto el avance, la conversación que está ocurriendo en Stanford y a su vez tuviste roce con mucha gente de altura en en esta maestría, en este LLM que te echaste? Y luego tomas la decisión real de regresar a Guadalajara, es decir, fue algo que tú quisiste hacer, me consta porque te conozco y te quiero, pero creo que también alcanzas a ver, bueno, evidentemente alcanzas a ver las grandes diferencias de conversación que existen en uno y otro lugar, la capacidad de quiénes son los operadores que están al volante de ambas cosas, tanto en Estados Unidos y como México, y cuáles son las diferencias más fuertes que alcanzas a ver. Díjole, desde mi carácter bastante pragmático es el dinero. O sea, en Estados Unidos hay dinero y apuesta por esto. No le entienden. Los venture capitalists no entienden nada de esto. No saben a qué nos referimos, pero le meten dinero. Hay un ecosistema que florece alrededor de esto. Entonces, a diferencia en México lo que hay es la misma cantidad de desconocimiento e ignorancia, pero además súmale una aversión y un miedo porque no hay dinero suficiente para hacer inversión. Entonces, desde mi perspectiva muy pragmática, tiene que ver nada más con un ecosistema económico, porque en México están las mismas mentes brillantes que en Stanford. Yo me he encontrado a profesores igualmente brillantes en los pasillos de la UDG y del ITESO que en Stanford. La diferencia es que tienen un recurso y un privilegio enorme, ¿no? La diferencia es grande. Entonces, yo creo que está completamente en el dinero, ¿eh? Siendo completamente pragmática y sincera. Obviamente el dinero genera interés junto con él. Hay mucho dinero en el área, hay interés, la gente aprende de eso, la gente se quiere meter, se le apuesta a nivel gubernamental. Yo creo que va por ahí, pero en el momento en el que se vea que existe más eficacia en el trabajo con tecnología dentro del gobierno y que se ahorran dinero y que se ahorran 50 personas de la administración pública, pues va a haber un interés más grande. Hay una pregunta de René, perdón. Quiero comentar, no vamos a cortar a la hora, o sea, no te sientes presionada por el tiempo, ya revisé que tengamos, digo, a menos que tengas algún compromiso posterior, pero creo que te puedes echar, podemos cotorrear más y si quieres te puedes echar estos puntos adicionales, para quien quiera quedarse, ¿no? Permanencia voluntaria. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos por estarme escuchando, que yo sé que de repente soy cansada, yo me canso de mí misma, pero vamos a seguirle con sus preguntas. Alejandra dice, considerar dentro de ello la ética y transparencia en el uso, aplicación y resultados para un beneficio de gobierno y ciudadanos. Exacto, Alejandra. La idea que yo siempre he tenido, mi tesis cuando me gradué del ITESO era una propuesta
de transición de los sistemas judiciales locales a sistemas operados con sistemas expertos y de inteligencia artificial, incluso reemplazar al juez. Y para ello yo proponía que hubiera un consejo integrado por iniciativa privada, iniciativa pública y academia y ciudadanía, o sea, sociedad civil, para hablar de cómo debería resolverse, qué información se le va a alimentar y de estos puntos axiológicos, de los axiomas que hablamos durante la presentación. Entonces, buen comentario, gracias Alejandra. René, Dani, ¿crees que esta separación entre lo performático y lo funcional se vaya a dar por conciencia de la clase política, por presiones de la iniciativa privada o por una crisis social o geopolítica? Es que no veo que la clase política esté consciente de esta necesidad que mencionas. Van a estar conscientes en tanto sus electores lo exijan. Como seguimos teniendo una mentalidad muy pobre sobre lo que los electos, lo que los perfiles electos pueden darnos como funcionarios públicos, no les exigimos nada, ¿no? O sea, les exigimos lo mínimo. No, es que robó menos, robó poquito, hizo más o menos su chamba, no somos críticos ni exigentes porque sabemos lo que un perfil humano puede dar en un puesto así. Y porque nos han acostumbrado a eso, nos han dado migajas, esperamos migajas. Yo creo que el cambio se va a empezar a dar cuando los humanos, ciudadanos y ciudadanas, empecemos a interactuar con la tecnología, nos demos cuenta de lo brutalmente eficaz que es trabajar con tecnología y lo brutalmente ineficaces que son a nivel gobierno sin usar la tecnología. Mientras más nos hagamos nosotros adeptos a estos controles de tecnología, más los vamos a exigir en el gobierno. Entonces, dentro de la presentación incluso hacía un punto de referencia de que para, no me acuerdo, 2030 creo, el 19% de los puestos gerenciales van a ser transitados a inteligencia artificial. La iniciativa privada va a empezar a presionar también. Oye, si la gerencia de HP toma todas sus decisiones a través de sistemas expertos y de IA, ¿por qué carajos el gobierno del estado de Jalisco las está tomando todavía con, es que a Alfaro le gusta mucho el fútbol, entonces vamos a construir otro estadio en vez de una nueva escuela, ¿no? Ese tipo de decisiones van a empezar a empujarlos. Yo creo que va a tener mucho que ver con la exigencia de la ciudadanía. No necesariamente una ruptura geopolítica, yo esperaría que no llegue a una guerra civil, porque no creo que nadie sea tan apasionado de la tecnología como yo, como para levantarse en armas por eso, pero sí creo que tendría que ver con una exigencia ciudadana de que en las propuestas de los políticos que se suponen a la votación se proponga la integración de herramientas tecnológicas y de a poquito se va a ir fragmentando, es lo que creo. Alejandra, eficiencia e interoperabilidad, grandes beneficios para la administración pública, excelente exposición e información, mil gracias. Muchas gracias a ti por el comentario, Ale. Gabriela, no la han dimensionado, tal vez sería un área de oportunidad para la agencia digital que se va a crear. Correcto, la agencia digital debería tener eso en mente, pero lo que yo veo más bien a nivel nacional y a nivel estatal es que estas agencias de innovación y desarrollo tecnológico sirven para ser como fabriquitas de software para ciertos sistemas expertos de ciertas secretarías e instituciones, ¿no? Como, oye, necesitamos un sistema que lea las INES de todos los que están aplicando para un apoyo de un programa. Ándale, pues, este sistema te lo saca rápido. No veo que todavía estén integrándolo en sus decisiones ejecutivas, es lo que a mí me gustaría ver, que cuando estén hablando en la deposición en el Congreso de cómo han tomado sus decisiones en el último año desde la gubernatura, en ese discurso digan, y tomamos estas decisiones porque se alimentó el sistema experto con esto y se nos dijo que a través de esta probabilidad sería mejor. Yo no quiero que se paren ahí a decir que la niña Juanita está muy contenta porque le pusieron columpios en el parque. Háblame de 400 Juanitas de toda el área metropolitana de Guadalajara o del interior del estado que se vieron beneficiadas por políticas públicas inteligentes, bien fundamentadas en tecnología, bien fundamentadas en derecho y bien fundamentadas con procesos probabilísticos trazables. Se vuelve muy performático, entonces hablan de Juanita o de la señora que es ciega o de X, Y, Z, ¿no? No hay que hablar de lo performático, hay que hablar de datos. Yo esperaría que hacia allá transitemos. Luis Arturo, oye Dani, ¿y tú has tenido contacto con la ANIA aquí en México? Ves que buscaban entablar varios proyectos enfocados en una agenda de IA desde el Senado de México. Está un poquito atorado lo de la ANIA. Yo creo que lo van a revivir con otro nombre, con Sheinbaum. Pero lo que yo creo que ellos le tienen miedo es a temas de copyright y de violación de datos, porque sí, bueno, no sé cómo va a acabar el sistema constitucional después de que acaben de golpearlo, pero yo creo que a través de un amparo podrías causar mucho revuelo si estás interactuando con un sistema de la ANIA y ha violentado algún tipo de privacidad o datos personales. Entonces, acá la estrategia de modelo de negocio real es que sea una compañía privada la que surta el servicio a gobierno para que el gobierno pueda quitarse de liability si en caso de que las respuestas no sean completamente
deseables, ¿no? O que haya habido una violación de datos o demás. Andrea, ¿estamos listos para usar herramientas como Cleros en México? Yo creo que sí, o sea, ¿qué es lo que yo le decía a Ricardo? O sea, tiene mucho que ver con la apuesta que se hace a nivel ciudadano y a nivel gobierno y a nivel iniciativa privada. Estamos listos si existe la inversión y si existe la capacidad de los ciudadanos de adaptarnos a esas herramientas. Creo que esas pláticas de café que todos hemos tenido, al menos Roberto y yo, ha sido como, ¿tú preferirías que si en 10 días te dan el resultado, tú puedes, el mismo juicio civil que se iba a tardar 3 años o 2 años por un sistema automatizado que te diga, ok, con base a toda la documentación y las pruebas y la historia y los hechos que me diste, A o B, y a partir de ahí pudieras tener un proceso posterior si tienes apelación? Yo estaría completamente dispuesto a meter Sí. o sea, sí, ya, rápido, vámonos. Sí, la apelación que sea por un órgano colegiado humano, que es lo que yo siempre he argumentado para que a la gente le dé tranquilidad. Dulce pregunta, ¿crees que sería posible en un futuro se maneje un sistema a nivel federal en todos los aspectos del gobierno? Dulce, a ver, ¿crees que sería posible en un futuro se maneje un sistema a nivel federal en todos los aspectos del gobierno? Como un sistema de inteligencia artificial como transversal en los tres niveles de gobierno o aclárame un poquito tu duda, Dulce, perdón, no estoy entendiéndola del todo. ¿Quieres, mientras que recibimos más posibles preguntas, quieres aventarte estos puntos adicionales que tienes preparados, Dani? Sí, claro, en lo que Dulce nos platica un poquito más de su pregunta. Déjame, hago chiquito el marco de las... Ahí está. Bueno, estando en Stanford tomé una clase que fue mi favorita, que se llama Modern Surveillance Law. Y en Modern Surveillance Law hablamos específicamente como de los mecanismos que tiene el aparato de inteligencia gringo, incluyendo las fiscalías, pero no solamente las fiscalías, sino también la CIA, el FBI y demás, para obtener información de los particulares a través de las solicitudes de información que se hace. Dulce ya contestó su pregunta, ya contestó mi pregunta. Sí, me refiero a la aplicación de un sistema global que maneje la información de todos los ciudadanos. Yo creo que eso va a ser lo que va a pasar, Dulce. O sea, yo creo que eventualmente se va a hacer una homologación de todas las bases de datos, de todos los sistemas de gobierno y de todas las instituciones para entender exactamente quién es cada persona. Y eso es un buen guideline para llevarnos a la pregunta de Modern Surveillance Law. Pero va a haber una base de datos única que nos hable y nos referencie a cada uno de los ciudadanos para poder tener control de todos los tipos de información relevante jurídicamente y administrativamente de esa persona. Hay miles de formas de mantener esta información segura, porque eso es uno de los miedos más grandes que hablábamos al principio cuando les pregunté cuáles son sus miedos, como este Big Brother que tiene el ojo encima de ti y demás. Hay formas de encriptarla, hay formas de procesarla, hay formas de trazarla. Una de las cosas más importantes cuando se habla de privacidad no es tanto la información que se otorga, sino quién la ve, quién la está viendo y cómo la está leyendo y a quién se las está dando. Entonces, cuando se habla de este ente observador, yo siempre hablo de que los algoritmos podrían ser el ente observador sin que exista ninguna o se incurra en ningún tipo de incomodidad a nivel privacidad o de ilegalidad a nivel privacidad, ¿no? O temas de dictaduras que son muy comunes, por ejemplo, en China en este momento. Eh, ¿Hay más preguntas? ¿En cuántos años crees que haya un juez de inteligencia artificial en México? Híjole, yo creo que en menos de 2. O sea, ya existen sistemas que pueden predecir con muchísima exactitud las sentencias de jueces en específico. En Estados Unidos hay sentencias hechas por IA que no sabe si fue Clarence Thomas en su deposición o si fue la IA. Entonces, en México no es más que alimentar todas las sentencias de un mismo juez y te las va a escribir incluso igualito, ¿eh? Con la misma forma de escribir, con los mismos medios, los mismos puntos, como específicos de axiomas del derecho y demás. Lo que yo creo es que no hay que fingir o usurpar la imagen de un juez, más bien hay que dejar que la IA decida qué es lo más eficiente para el caso concreto, ¿no? Claudia dice, a necesario, diría yo, para el sistema judicial es necesario y urge entre estos temas y la impartición de justicia sea realmente lo que esperemos pronto y expedita y no quedará solo como letra muerta. Exacto. Yo también espero eso, que haya mucha integración de modelos de eficacia constitucional.
Y muchas gracias por tu respuesta. Claro que sí, gracias, Dulce. Alejandra dice, ¿y cómo la usan? Sí, depende mucho de cómo la usan también. Creo que por ahí va el comentario, pero bueno, continúo con los talking points. Si me quieren interrumpir, por favor. Yo no sabía que era como regla que no pueden abrir sus micrófonos, perdón. Y yo aquí estoy todo el tiempo de que, ¿por qué nadie me habla? Ok, No, lo que intentamos saber, lo que buscamos es agotar el contenido y si estamos interrumpiendo todo el tiempo es difícil, pero ya ok, llegamos a eso, así que con mucho gusto. ok, lo entiendo, lo entiendo. Yo estaba de que, ¿por qué no quieren hablar conmigo? Y solo me escriben por el chat. Ok, ya entiendo, gracias. Sigo con los puntos. En esta clase de Modern Surveillance Law, lo que hacemos es entender cuáles son los dispositivos legales necesarios para que el gobierno o el aparato de inteligencia gringo pueda solicitar información de los entes de redes sociales, las instituciones digitales que tienen acceso a datos de las personas, para resolver cuestiones de seguridad nacional o cuestiones criminales. Entonces, primero es muy importante hacer la distinción de lo que es una cuestión de seguridad nacional y una cuestión criminal. No todas las cosas criminales son de seguridad nacional y no todas las cosas de seguridad nacional son criminales. Una cosa que es ambas, de seguridad nacional y criminal, es un atentado terrorista. Es criminal y también es de seguridad nacional. Pero algo que es de seguridad nacional y no es criminal es una planta de desarrollo de GPUs. Los GPUs son las unidades de procesamiento que se usan para darle poder a la inteligencia artificial, que de hecho aquí en Guadalajara estamos muertos de la felicidad porque Foxconn, que es el proveedor de Nvidia, va a abrir una fábrica de manufactura de estos chips. Realmente no son chips, son unidades de procesamiento, pero digámosle chips. Estas unidades de procesamiento se inventaron, literalmente se inventaron, para procesar datos de videojuegos, porque el movimiento de los personajes y demás es demasiada información en un solo segundo. Y la información visual de los píxeles y cómo se tienen que ir cambiando de color los píxeles y todo eso es tanta información que se necesitaba chips superpotentes o unidades de procesamiento superpotentes. Estos GPUs lo logran. Estos GPUs se fabrican en muy pocas partes del mundo, entre ellas Taiwán, ahora México y Estados Unidos. Todas las plantas que generan GPUs en el mundo son materia de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque existe una nueva carrera o guerra armamenticia que tiene que ver con la capacidad de inteligencia artificial de los estados. Entonces, con el simple hecho de tú trabajar en la planta de Foxconn aquí en Guadalajara, ser uno de los ejecutivos que hace GPUs, ya eres una persona importante para el aparato del Estado de Inteligencia de Estados Unidos en tema de seguridad nacional. Esto le da derecho al Estado de Estados Unidos a girar una orden de información a cualquiera de las plataformas que estén basadas en territorio nacional. Vayan ustedes a saber, todas las plataformas que usamos están basadas en territorio gringo, excepto TikTok. Por eso quieren prohibir TikTok en Estados Unidos, porque no pueden girar órdenes de información ni órdenes de seguridad nacional a TikTok y que se las conteste porque no pueden obligarlos a eso porque los headquarters no están en Estados Unidos. Por eso quieren prohibir TikTok o obligarlos a vender la mayoría de sus acciones a un ente americano para que puedan girar este tipo de solicitudes. La única forma de defenderse, de acuerdo a la sección 702 de FISA, que es este Foreign Intelligence Surveillance Act, es que tengas una relación sustancial con Estados Unidos. Un ciudadano gringo que tiene una relación sustancial con Estados Unidos, evidentemente, no puede ser sujeto de órdenes de giro de órdenes de información que no tengan que ver con criminalidad. Repito, un ciudadano gringo, por su relación sustancial a Estados Unidos, no puede ser sujeto a órdenes de información por seguridad nacional, solamente criminales. Eso significa que todos los que estamos aquí, que somos personas normales, comunes y corrientes, yo espero, estamos sujetos a que si el gobierno de Estados Unidos gira una orden de solicitud de información a Google sobre nuestro último paradero en las últimas 24 horas, que todos los que tienen la aplicación de Google en su celular lo tienen, se lo van a dar. Se lo van a dar sin chistar. Entonces es súper fácil para el gobierno de Estados Unidos saber dónde estamos, qué hacemos, de qué hablamos. Apple, por ejemplo, prende y apaga el micrófono y también Android lo hace continuamente. Toda esa información también la puede pedir el gobierno de Estados Unidos. Y todo eso lo pueden tener. Obviamente, pues no nos vamos a poner a alucinar aquí que somos las personas más importantes y seguro estamos wiretapped por el gobierno gringo. No somos tan importantes realmente. Tendríamos que ser de que neta ejecutivos muy importantes o demás, pero podría pasar. Podría pasar en esencia. Ahora, la relación substancial, el texto de FISA dice relación substancial.
Eso no dice nacionalidad. ¿Qué es una relación sustancial? Depende de la discrecionalidad constitucional que se le dé en cada gobierno. En el gobierno de Biden, relación sustancial puede ser el inmigrante que todavía no está nacionalizado y tiene visa de estudiante y lleva 3 años aquí estudiando. Ya tiene una relación sustancial. No podemos abusar de su derecho y no vamos a girar órdenes de información. Ahora con el gobierno de Trump y a través de la discrecionalidad constitucional, la relación sustancial se puede reducir únicamente a la nacionalidad. Entonces, eso va variando de acuerdo a los gobiernos y a sus tendencias ideológicas y políticas. Pero así es más o menos. Toda tu información, toda, está sujeta al aparato de inteligencia gringo. Uno de los momentos más importantes de mi maestría en Stanford fue cuando yo le pregunté al profesor, que se llama Richard Salgado, que fue director de Law Enforcement de Google, si a él alguna vez le había llegado una solicitud de información en aras de seguridad nacional a su despacho de un agente político fuera de Estados Unidos únicamente por razones ideológicas. Y me dijo, I am not aware, and if I was, that information is classified. No estoy seguro, y si estuviera seguro, esa información está clasificada. Entonces sí lo hacen todavía hay un tipo de control ideológico político de Estados Unidos a través de una maquinaria poderosísima de datos privados que son las redes sociales. Y bueno, ese es el primer punto. No sé si tengan preguntas. Andrea, coincido en que el capital mueve y controla las tendencias y también creo que los sesgos de la inteligencia artificial pueden contribuir a fomentar discursos de odio, a la pérdida de privacidad, etcétera. ¿De qué manera le restas control y poder a los grandes capitales con la IA? ¿Consideras que la IA puede contribuir a la brecha de desigualdad? No creo que la IA puede contribuir a la brecha de desigualdad si está bien alimentada y por mismo modelo de negocios y por la mano invisible de Smith, a ningún proveedor de inteligencias artificiales y de modelos le conviene que su inteligencia artificial escupa información tendenciosa. A nivel brecha de desigualdad como clases sociales y clases socioeconómicas, pues como cualquier tecnología digital, a menos que el gobierno gestione algún tipo de política pública para dar acceso a todas las personas por igual, eh, sí va a fomentar un tipo de brecha de desigualdad. Por ahora, los modelos de lenguaje son gratis, entonces cualquier persona que tenga internet puede usar un modelo de lenguaje. Yo creo que más bien va a tener que ver con la educación y el acceso pedagógico, no tanto el acceso técnico. Y este control reglamentario de la IA, digo, hay varias tendencias. La de la Unión Europea ahorca a los desarrolladores de IA al punto que casi mata a las empresas, por eso no hay muchas en la Unión Europea. La de Estados Unidos, por ejemplo, es muchísimo más abierta y les permite hacerse de los datos de la gente y venderlos y así vivir y demás. Y la China, por ejemplo, depende completamente del Estado-nación. Entonces, lo que le convenga al Partido Comunista chino es lo que va a hacerse y lo que va a mandar. Entonces, ¿cómo se regula a nivel internacional? Es difícil. A nivel local, yo me esperaría que Estados Unidos lo decida, porque nada nos sirve empezar a regular aquí, que allá se regule con leyes diferentes, porque al final toda la cadena de suministro viene de allá y se va a coordinar de allá. Entonces, primero hay que ver cómo ellos resuelven y luego nosotros hacemos un apéndice de regulación que nos nutra a nosotros como nación, pero que tampoco nos deje a la merced de Estados Unidos ni nos deje fuera del juego de Estados Unidos, porque hay un potencial económico enorme en el desarrollo de estas tecnologías. Em, Muchas gracias, Andrea, por tu pregunta. No sé si la contesté, pero más o menos la intenté. No sé si tienen otras preguntas. No sé si Ricardo quiere hacer algún comentario. No, Dani, por el momento, si quieres adelante y al final ya a lo mejor podemos cerrar con algunos pensamientos. Buenísimo. O sea, lo de copyright en AI, que ya lo hablamos un poquito durante la presentación, es que no existe ninguna jurisprudencia en el momento, ninguna sentencia vinculatoria en el momento que establezca con claridad qué es lo que se va a hacer en contra de los modelos de lenguaje que han estado explotando información protegida por copyright. ¿Por qué no se ha logrado esto? Y como lo dije a través de la presentación, no ha habido nadie que pueda comprobar el nexo causal específico entre la información que escupe el modelo de lenguaje y la información protegida. ¿Por qué? Porque tendríamos que abrir la caja negra, desentrañar el efecto black box, que hay libros enteros escritos sobre el efecto black box, y lograr encontrar en qué línea de código se hace el call, el llamado de la base de datos donde está la información protegida, y en cuál de ellos, no solamente que se hace el entrenamiento del call, sino que se pide a la información de arriba del call, las líneas de programación está el call de la información, se hace el entrenamiento y luego en otra
tendrías que explicarle al output o a la función del output que utilice la información de este call para responder. Pero la forma en la que están programados es que tiene un call y 400 bases de datos distintas, y en el output dice utiliza las 400 bases de datos distintas, y eso no es suficiente para comprobar que el output realmente se basó en su totalidad o suficiente para pasar el test de escrutinio de orden constitucional, que existe un nexo causal entre el copyright y la información que se escupe por el modelo de lenguaje. Luis, felicitarte, vaya capacidad de articular ideas, conceptos y datos, relacionarlas a esa velocidad. Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho, gracias a ti por conectarte y estoy a sus órdenes. Voy a regresar entonces a la... Gracias, Richard. Voy a regresar al punto de mi presentación en donde está mi información, y ahora sí los dejo que me platiquen. Si quieren prender ya les dio permiso Richard, el gran maestre, para que platiquemos. Cualquier comentario o pregunta, si quieren seguir hablando, ahí están mis redes y mi correo. Muchas gracias por su tiempo, de verdad, les agradezco mucho toda la atención. Muchas gracias, Dani. Sí, no, temas muy, muy interesantes. La verdad es que creo que nos podemos quedar aquí horas y horas contigo cotorreando. La verdad es que nos hace falta. Y sí, definitivamente creo que estamos viviendo un tiempo muy emocionante. Somos muy afortunados por vivir esto. La verdad es que creo que nos ha tocado un poquito de todo en nuestra vida tecnológica. Es donde más ha pasado cosas en la historia, de alguna forma como condensada. Entonces, y lo que viene, ¿no? Creo que está súper emocionante vivir en estos tiempos. Siempre como que futureamos y decimos, ¿cómo te imaginas el mundo en 15 años? Y es difícil, ¿no? De eso es difícil saber que dónde vamos a estar. Sí, sí, es difícil. Si FG alguien, dice, adelante, perdón. no, 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 si alguien tiene alguna percepción adicional, algún comentario, si quiere abrir micrófono, por favor, siéntese con la libertad de hacerlo. Esta es la última oportunidad, así Me que encantaría ahora escucharte. para siempre. Los tiene súper amaestrados a que no abran su micrófono. Estoy... No, sí, yo no. Pero Son muchas gracias chipeados, son penosos, no es mi culpa. por sus comentarios en el chat. Excelente plática. Gracias, FG. Karina, excelente plática. Un gusto conocerte. Va de regreso, Karina. Muchas gracias. Por favor, contáctenme con cualquier tema. Si quieren, aunque sea solamente echar chelas, yo para eso soy mejor que para todo lo demás. Y Alejandra Ortiz, muchas, muchas gracias. Gracias Dani, a... ¿cómo te imaginas el mundo en 10 años? ¿Qué va a pasar? Oye, ojalá que existamos todavía, porque yo sí creo en el cambio climático, no como el presidente de la superpotencia constitucional actual. Pues no, no sé, no, yo creo que hay muchas amenazas de orden físico, biológico, mucho más grandes que las amenazas técnicas. O sea, y lo que hacen los grandes técnicos de la IA cuando hacen depositions en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos, cuando les preguntan cómo es que el apocalipsis y la perdición, y ellos dicen es que realmente volteen a ver los problemas químicos, biológicos, reales, físicos que se están dando en el mundo, ¿no? Eso es una amenaza mucho más grande. Yo en 10 años esperaría que se utilicen todas las tecnologías necesarias, habidas y por haber, para llevar un ejercicio de gobierno más transparente, menos corrupto, más eficiente, que haya acceso a una democracia directa un poquito más palpable, como que seamos capaces de tomar acuerdos, de votar, de organizarnos en temas más relevantes para la sociedad. Una sociedad más igualitaria a través del uso de tecnología, como que la tecnología haga un surveillance real de si hay acceso o no hay acceso a diferentes tipos de comunidades vulneradas, como poblaciones indígenas y demás, a ciertos factores y entes de decisión de poder. Eso me imagino a nivel gobierno. Y digo, a nivel yo que estaré haciendo, pues ojalá que viva, ojalá que trabajando en tecnología y gobierno, que es lo que más me gusta hacer, y ojalá todavía amiga tuya, Ricardo. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevamente me uno a las felicitaciones y aplausos que te dan por medio del chat. Este, te dice Laura que quieren una Dani en la IA alimentada por sus redes neuronales. Sí, Felicidades, sí. Dani. Como siempre, impresionante. Mira, tenemos un valiente. Adelante, Luis, te voy a abrir micrófono. Cuando quieras abrir micrófono. Ya.
Bueno, primero felicitarte a ti, a ella, excelente la ponencia. Y mi pregunta va enfocada a lo que ella mencionaba, ¿no? Decía que en comparación el pueblo americano y el pueblo mexicano somos igual de ignorantes, pero sí yo veo una profunda diferencia en lo último que mencionó, ¿no? Son un pueblo que estamos llenos de poblaciones indígenas extremadamente marginadas, que hay una separación terrible entre partes del pueblo mexicano, ¿no? Entonces, sí veo muy difícil que gente que ni siquiera tiene una cosmovisión de quién es, de dónde está situado dentro del sistema solar del universo, pueda siquiera entender estos temas o a alguien le interesa que los conozca, ¿no? Veo más bien una política enfocada a que no los conozca y a mantenernos en la ignorancia para seguir en el poder. ¿Cómo es que la inteligencia artificial y esto que ella dice o que tú dices, que cómo nosotros podamos presionar a los gobiernos es lo que va a hacer que ellos la utilicen? No veo cómo en México, ¿no? Pero creo en el conocimiento y creo que tú tienes muchísimo más que yo, que me digas eso, ¿no? O sea, cómo, si les conviene mantenernos en la ignorancia, apartados y completamente pobres, ¿cómo es que va a lograr esa inteligencia artificial o los que la conocen acercarles estas nuevas tecnologías para una mejor vida, ¿no? Para al menos que se sitúen, ¿no? Yo llamo esta cosmovisión y esta Claro. mejora de su situación. Claro, Luis, ese es un excelente apunte. Yo creo que lo primero que me gustaría apuntar es como las comunidades indígenas, a pesar de que tienen una organización complejísima dentro de ellas, porque así se los otorga en facultad la Constitución mexicana, llevan pues siglos sin entender cómo funciona el sistema constitucional mexicano, el exterior a sus formas de organización. No lo entiende, o sea, el grueso de las poblaciones indígenas no lo entiende. A ver, ni siquiera el grueso de las poblaciones ciudadanas mexicanas no indígenas entiende cómo funciona el sistema constitucional. Entonces, la idea de entender para poder exigir, pues en México realmente nunca se ha dado así. Las comunidades indígenas, las personas de a pie de las calles, no dentro de las comunidades indígenas, no entienden cómo funcionan las leyes de organización interna del Senado, de la Cámara de Diputados, las leyes de reelección estatal de los gobernadores, si existen o no existen, las facultades distribuidas federales y demás. Realmente que lo entiendan o no lo entiendan, no sé si sea tan importante. Lo que sí creo es que atraes muchas más moscas con miel que con vinagre, como se dice, como dicen los gringos. Creo que cuando se empiecen a dar estas negociaciones con los aparatos de poder ejecutivo, desde los pueblos diversos, o sea, como mencionas bien, en México somos una nación plurinacional, ¿no? Llena de diferentes esquemas de identidad. Cuando se empiecen a dar las pláticas de presión para los ejecutivos, tanto federales, estatales y locales, y dentro de las mismas comunidades indígenas, de que utilicen las formas de tecnología, no vamos a tener que presentárselas y no se les va a presentar como un, te vamos a dar cuello, güey. O sea, como cuando se hizo la ruptura monárquica en Europa, que era como güey, te queremos guillotinar, o sea, te odiamos, porque sí es cierto que los odiamos, bueno, yo en muchos de mis momentos más frustrantes los odio, o sea, sí sería como hay que guillotinarlos, son los ineficientes, pero yo creo que aquí la estrategia es decirles, mira, vas a seguir ganando la misma cantidad, lo mismo que se les dijo a los reyes que siguen vivos y a las líneas monárquicas que siguen vivas y que no les dieron guillotinazo. Vas a seguir teniendo todos tus privilegios, vas a seguir viviendo muy bien, vas a seguir viviendo del erario, te va a ir muy bonito, vas a estar allá peinándote bonito, dando conferencias de prensa, platicando, haciendo viajes, no va a cambiar nada de tu vida real. Lo único que va a cambiar es que cuando tú te sientes en tu despacho a trabajar, la información que te llegue va a estar completamente bien sustentada, bien trabajada, va a haber equipos completos que trabajen con información técnica y con tecnologías específicas para darte un resultado eficiente. Cuando tú la firmes, que va a ser un mero procedimiento, va a venir la mejor forma de gobernar en el mundo. Ahora, si lo van a tomar o lo van a tomar, va a depender de qué tanta presión ciudadana tengan, ¿no? O sea, va a haber, me imagino que no sé en cuántos años, pero candidatos que dentro del debate presidencial digan, yo sí voy a integrar algoritmos para mi toma de decisiones, y otros que digan, no, 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 porque el sesgo y la caja negra y la chingada. Entonces, esos debates van a empezar a pasar, van a suceder antes de lo que creamos. Y por ahí se va a ir metiendo como la humedad, la eficacia gubernamental, y mientras más la exijamos nosotros, mejor. No es tanto que nosotros les pongamos sobre la mesa las leyes que dividan esta nueva separación,
Es más bien que cuando alguien lo proponga, vamos a apoyar a esa persona sobre a las personas que no lo propongan. Yo creo que no tenemos que hacer tanto esfuerzo, o sea, eso va a llegar solito. Ya en el último debate presidencial, las dos candidatas, tanto Claudia como Xochitl, hablaron de inteligencia artificial. Las dos, no en los mejores términos y no lo entienden del todo, pero ya se está hablando. O sea, en 6 años yo creo que no solo se va a hablar de inteligencia artificial integrada a instituciones gubernamentales, sino a la toma de decisiones. Y por ahí yo creo que por ahí va a ir, pero el comentario es muy acertado de que México es una nación plurinacional y que vamos a tener que considerar diferentes formas de exigencia porque hay gente que ni siquiera entiende cómo funciona el gobierno, ¿no? Gracias, Luis. Muchas gracias. Felicidades a ambos. Gracias. Pues si alguien más tiene una pregunta o quiere participar, esta es la ocasión. Si no, entonces concluiríamos con esta última. Dani, ¿algo más que te gustaría compartirnos antes de irnos? No, nada, que siento que hablé muchísimo, me hubiera gustado más hablarlo con todos, y que fuera como una mesa así, que todos platicáramos, porque luego me da un poquito de pena que no considero todos los puntos de vista, pero reiterar, ahí están mis redes, por favor contáctenme con cualquier comentario, cosa que los haya dejado como curiosos. Tengo artículos de casi todo lo que hablé, no míos, artículos que la gente ha escrito académicos reales sobre esto, entonces si les interesa, por favor, acérquense. Y muchas gracias por su tiempo, espero no haberlos mareado mucho. Dani, muchísimas gracias. Gracias por todo. Encantados de tenerte en este eh, Legal AI Week que estamos ya concluyendo, pero realmente esta conversación fue de muchísima altura, así que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Siempre para ustedes, amigos y amigas, que tengan un buen día. Nos vemos.